se está imponiendo una nueva normativa. La reforma que se hizo de la Ley de Extranjería en diciembre del 2009, junto con determinadas normas que vienen de antes, pues nos están queriendo decir algo, ¿no? Bueno, pues ¿qué nos quieren decir? Bueno, fijaros, la legislación en general de extranjería es una legislación que yo la llamaría la legislación fuelle o la legislación acordeón, ¿no? Es una cosa que se expande y se contrae, ¿no? Que una realidad humana como la que es la de la inmigración es regulada de una forma tremendamente cambiante, ¿no? Fijaros que el Ministerio de Trabajo se llama Ministerio de Trabajo e Inmigración. ¿Por qué? Porque el inmigrante está considerado como mano de obra. O sea, la persona del inmigrante nuestra ley la considera como un instrumento que tiene un valor que se usa, se tira, se contrae, se pone aquí, se pone allá, ahora entras o ahora no entras, ¿no? Estamos caminando hacia una regulación basada en términos puramente mercantilistas. Y es muy fastidiado operar sobre la vida y disponer sobre la vida y el trabajo de las personas y de las familias, pues como si fueran una mera mercancía, ¿no? Es decir, es una legislación muy cambiante, muy modificada, muy compleja y sobre todo en la que hay mucha intervención gubernamental. Es una ley, sí, tenemos una ley orgánica dictada por el Parlamento, pero luego hay una maraña de normas, de decretos, de reglamentos, de órdenes ministeriales, de burocracia, de comunidades autónomas, de oficinas, de tal. Es una cosa realmente ahogante, es una cosa que realmente asfixia, ¿no? Lo que busca la ley es impedir la integración y la permanencia. Es decir, que la ley busca en gran parte esa inmigración circular, buscando crear un clima en el que la integración, diríamos, esté penalizada. No se puede impedir del todo, pero que sí esté penalizada, ¿no? Uno de los hitos que ha marcado nuestra legislación es la directiva que se aprobó, me parece que fue en junio del 2008, que se llamó la Directiva de la Vergüenza. Sabéis que se aprobaron dos directivas en el ámbito europeo que dieron mucho que hablar. La directiva de las horas de trabajo, la que permite jornadas de no sé cuántas horas semanales, y la directiva de retorno. La directiva de retorno, que afecta a nuestra ley, que marca los principios inspiradores de la reforma de nuestra ley de extranjería, tiene como objetivo establecer normas comunes sobre retorno, expulsión, uso de medidas coercitivas, internamiento y prohibición de entrada de los inmigrantes en la Unión Europea, ¿no? Esto es la Europa social, la Europa de los derechos, etcétera, ¿no? Bueno, fijaros, a mí me llama la atención el impacto que tuvo en la opinión pública esta directiva y sobre todo en Iberoamérica. En Iberoamérica. Tuvo un gran impacto de la Europa esta, de la fortaleza, de la represión, frente a países en los que gran parte de su mejor, su población más formada, pues ha ido a enriquecer Europa, ¿no? Fijaros, incluso hubo una ley, la ley uruguaya, la ley de migración dice: es un derecho inalienable de las personas, migrantes y sus familias, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso, al acceso a la justicia, así como la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivo de raza, sexo, color, idioma, religión, convicción, opinión política de otra índole, origen nacional, étnico, social o nacionalidad, ¿no? Es decir, que incluso los países del tercer mundo responden a esta directiva con leyes justas sobre la inmigración. Bueno, ¿qué pasa? Que Europa quiere, sobre todo al hilo de las reformas que hubo en el Reino Unido, en Francia y en Austria, endurecer las normas sobre entrada. ¿Qué pasa? Que se amplió la Unión Europea, de trabajadores que eran extracomunitarios pasaron a ser comunitarios, Bulgaria, Rumanía, etcétera. Entonces, lo que buscó fue, diríamos, integrar esas remesas de trabajadores y endurecer la entrada de los inmigrantes del tercer mundo. Esto acompañado con medidas que también recoge nuestra ley.
que es, por ejemplo, el tema de la cooperación internacional. Es decir, nosotros vamos a endurecer la entrada, vamos a endurecer nuestras fronteras, pero vamos a utilizar la cooperación y el desarrollo para que sean otros países los que hagan de frontera. Es una, diríamos, externalización, es una subcontratación, diríamos, de las fronteras, ¿no? Esto España lo ha hecho, por ejemplo, con el Plan África, que haya países africanos pues que se dediquen a controlar férreamente las fronteras. Y estoy hablando pues del uso de la metralleta. Hay una frase que aparece mucho, que es la situación nacional de empleo. ¿En función de qué se autorizan los permisos de trabajo y de residencia? En función de la situación nacional de empleo. Esa es la palabra, diríamos, la expresión más sobre la cual pivota la entrada o la concesión de un permiso a un inmigrante, en la situación nacional de empleo. Restringir el reagrupamiento de la familia. Para reagrupar ascendentes tienen que ser ascendentes mayores de 65 años. En el tercer mundo la esperanza de vida es bastante menor que aquí, ¿no? Es una limitación importante. Y luego, para las personas que tengan determinados permisos de trabajo, etcétera, bueno, era una cosa que ya por la vía de hecho es muy difícil reagrupar, ¿no? Pero bueno, con esta ley todavía lo va a ser más, ¿no? En el tema de menores, facilitar las repatriaciones masivas en el ámbito de la Unión Europea, de manera que ya no se pide visado de tránsito en el marco de una repatriación. Se limita, para conceder autorizaciones, se limita al sector de actividad y a un ámbito geográfico, con lo cual pues se va, diríamos, aquí también está pasando una cosa, y es que se está potenciando también, esto lo han empezado el Estatut de Cataluña, hay determinadas autonomías que están empezando a coger competencias sobre el tema de inmigración, con lo cual pues más burocracia, más informes, más requisitos, más fronteras, más posibilidades de denegar autorizaciones, ¿no? Son muchos los mitos que ha habido sobre el tema de los inmigrantes, muchos mitos, y yo creo que lo que tendría que hacerse es, en primer lugar, pues hacer públicas las cuentas, hay que hacer públicas las cuentas, Lo primero, la transparencia, ¿no? Yo creo que no hay derecho a una regulación restrictiva sobre el tema de los inmigrantes cuando han contribuido de una forma muy notable al crecimiento económico de este país. Y de todos, insisto, es que no es ahora, es que ha sido desde siempre. Desde siempre todo movimiento migratorio ha ido dirigido a enriquecer las zonas a las que ha ido a parar, ¿no? Es decir, responder a eso con normativas de este calibre, pues yo creo que es un desafío moral a este tipo de sociedades. Hace poco el presidente de la patronal de los medianos y pequeños empresarios de Cataluña dijo que, bueno, que Barcelona había tenido un flujo de entrada de inmigrantes con sus problemáticas. Decía que venían de países, dice, que no tienen la ética que tenemos aquí. Fijaros qué barbaridad que se pueda decir esto, ¿no? La gente que más se ha aprovechado, esta gente es la que está en los foros y en los órganos tripartitos, es la gente que hace el contingente de quién viene y quién no viene, y cuánto vienen y quiénes no vienen y en qué sectores y cosas de ese tipo, ¿no? Para al final acabar con un insulto de este calibre, ¿no? Gente que tiene una ética que no tenemos aquí, ¿no? Tuvo una respuesta buenísima. Hay un franciscano que es el obispo de Tánger, Monseñor Agrelo, que es el hombre que hace funerales por los inmigrantes que mueren en pateras, que le hizo una respuesta preciosa a este hombre y le decía: la inseguridad es de ellos, nosotros somos los que causamos sus problemas, a nosotros nos protege el poder, a ellos no. Es decir, bueno, ¿qué es eso de decir que ellos tienen una ética inferior a la de aquí? Eso es una barbaridad. O sea, ya no es solo que utilicemos a 5 millones de personas como mano de obra, sino que al final tengamos derecho a insultarles, ¿no? Yo creo que la nueva ley de extranjería, con todo el aparato que conlleva, pues es un gran desafío, es uno de los desafíos morales más importantes que tiene esta sociedad.